Amén. Deuteronomios capítulo 8, verso 11 al verso 18. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Deuteronomios, amén, capítulo 8, amén, verso 11 hasta el verso 18. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Deuteronomios capítulo 8, amén, verso 11 hasta el verso 18. Amén. Vamos a leer esta escritura en esta mañana. Cuando lo haya encontrado puede confirmarme con un amén. Deuteronomios 8, verso 11 al verso 18, dice la palabra del Señor de esta manera: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto con que juró a tus padres, como en este día. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta mañana. Amén. Y vamos a estar enseñando en esta mañana acerca de los 7 pecados financieros. Amén. ¿Cuál es el tema? 7 pecados financieros. Amén. Esta enseñanza, amén, no es mía, es del pastor Jairo Araujo, amén, y es de tremenda bendición, amén, y vamos a estar hablando acerca de esto, amén, sobre 7 pecados financieros. En la Biblia, el dinero en la Biblia, la plata era metal más usado para el intercambio. Con frecuencia se usaba la palabra en hebreo que significa, la palabra que es kesed, que significa plata, con el sentido del dinero en el Antiguo Testamento. Del mismo modo, los términos pagar y pesar se expresaban con el verbo del hebreo shekal. Por ello encontramos que Abraham pesó 400 ciclos de plata por la tierra que compró cerca de Hebrón. En Génesis capítulo 23, verso 7 al verso 19, entonces encontramos, amén, que Abraham compró el precio, amén, de esta sepultura, amén, para enterrar a su muerta llamada Sara. Y entonces podemos encontrar, amén, en el verso 13 de Génesis 23, dice: y respondió Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepulta en ella a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata, que es esto entre tú y yo, entierra pues tu muerta. Abraham negoció, amén, esta tierra para sepultar a su muerta, a su esposa, amén, por 400 ciclos de plata. Él compró esta heredad de Hebrón, amén, de los hijos del Señor, amén, de él, amén. Allí entonces, a él entonces compró esta tierra por 400
400 ciclos de plata. Amén, era de buena ley entre mercaderes. Amén, se negociaba en ese precio. Amén, y entonces Abraham compró y adquirió ese terreno por 400 ciclos de plata. Alguien ha dicho, el nervio más sensitivo en el cuerpo humano es el que conecta el cerebro con la billetera. Sé que cuando se habla de finanzas, la gente escucha con atención, pero nerviosamente actúa, dijo Abraham Rocker. Y eso es una tremenda verdad. Amén, porque cuando escuchamos, amén, de hablar de finanzas, entonces se nos viene a la mente, ya queremos enriquecernos, ya queremos, amén, ir como las otras personas que predican acerca, amén, de lo fructífero, acerca de lo del Señor, amén, de lo financiero. Pero la Biblia nos habla mucho acerca de las finanzas, nos habla mucho acerca del dar para Dios. No siempre que alguien tiene problemas de índole financiero significa necesariamente a que está en pecado. No, al menos no en pecados financieros. Las razones pueden ser muchas. En las Escrituras encontramos el caso del apóstol Pablo, quien pasó momentos financieros muy difíciles y otros de abundancia. Por eso en Filipenses 4:11 al 18, la palabra del Señor nos dice de esta manera: no hablé porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sea vivir en pobreza y el vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. Dice el apóstol Pablo, he aprendido ¿cuál? El secreto. Tanto de estar en qué? Saciado, y como también de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción, y vosotros mismos, sin embargo, habéis hecho bien en compartir en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, a Filipenses, que el comienzo de la predicación del Evangelio, después de partir a Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún, aleluya, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es en que busqué la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. El apóstol Pablo había entendido el secreto. ¿Cuál era el secreto? Él dice, he aprendido a vivir ¿en qué? En abundancia y también en escasez. Pablo felicita, amén, a los filipenses porque ellos tenían un corazón dadivoso. Pablo no les había dicho, susténtenme, ayúdenme en lo económico. No, dice la Biblia que ellos mismos voluntariamente daban para sustentar al apóstol Pablo. Amén. Ellos, amén, entendían que el apóstol Pablo tenía necesidades económicas. Él predicaba la palabra del Señor y él necesitaba, amén, de su alimento físico y necesitaba de las cosas materiales de este mundo. Amén. Pero los filipenses entendieron el secreto del dar. Y el apóstol Pablo no les impidió, no les puso una regla, ustedes deben dar. No, ellos simplemente dieron de su corazón. Y dice que no simplemente ayudaban al apóstol Pablo, sino que habían también ayudado a la iglesia de Tesalónica. Habían ayudado, amén, en las necesidades que había en aquella iglesia que estaba iniciando. Pero la Biblia nos habla de un hombre llamado Epafrodito. ¿Y quién era Epafrodito en la Biblia? ¿Quién fue Epafrodito? Dice que Epafrodito desempeñó un papel clave en la historia bíblica, aunque su
reconocible. Su nombre se menciona 2 veces en el libro de Filipenses, una de las epístolas que Pablo escribió en la cárcel. Epafrodito fue quien entregó el manuscrito original de Filipenses a sus destinatarios originales, a la iglesia de Filipos. Pablo estaba bajo arresto domiciliario en Roma, y la iglesia de Filipos deseaba enviar a Pablo lo que podríamos llamar un paquete de ayuda. Los creyentes de Filipenses reunieron provisiones y las enviaron a Roma de la mano de uno de los suyos, y su nombre era llamado Epafrodito. Esta iglesia era dadivosa. Los filipenses eran un pueblo dadivoso. Epafrodito entregó fielmente el donativo de su iglesia local, y luego fue más allá de su deber en su fervor por servir al Señor, sirviendo a Pablo. Epafrodito enfermó gravemente, y de hecho estuvo a punto de morir. Amén. Dios le concedió la salud, y Pablo envió a su amigo de vuelta a casa con el recién escrito libro de Filipenses. Esto es parte de lo que Pablo escribió. Mas tuve por necesidad enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió. Amén, porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud para verle de nuevo. Os gocéis y yo esté con menos tristeza. Yo, aleluya, recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, dice Pablo en Filipenses 2, 25 al 30. Amén. Pablo habla de Epafrodito. Él dice: yo envié a este hombre, amén, que tiene un corazón dadivoso, que su iglesia es dadivosa. Amén. Su iglesia envió un donativo para ayudarme en la cárcel. Y Pablo dice: él estuvo a punto de morir, tuvo una enfermedad de muerte, pero el Señor le dio salud, el Señor lo levantó, el Señor lo sanó, y él suplió sus necesidades. Amén. Que estaba Pablo en la cárcel, pero Pablo dice: gócense como Epafrodito, gócense como la iglesia de Filipenses, que fue una iglesia dadivosa. El Señor nos está diciendo: gócense en el dar, gócense en el dar para el Señor. No importa si estamos enfermos, no importa si estamos enfermos espiritualmente, pero si damos al Señor, el Señor nos va a sanar, el Señor nos va a restaurar, el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Gocémonos, dice Pablo. Pablo se gozaba en la abundancia, y también se gozaba en su escasez. Pero a veces nosotros nos gozamos más ¿en dónde? En la abundancia. En la abundancia somos felices. Amén, porque no tenemos deudas. Todo, amén, es riqueza. Todo, amén, es abundancia. Pero cuando llegan los momentos de necesidad, los momentos de escasez, entonces, aleluya, le reclamamos al Señor. Y le decimos: Señor, ¿por qué nos has desamparado? ¿Por qué hay esta escasez en mi hogar? Pero eso no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque nosotros no sabemos administrar las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando tenemos abundancia, ¿qué es lo que hacemos? Derrochamos, gastamos en cosas innecesarias. Amén. Compramos lo que no nos hace falta, y lo que nos hace falta lo dejamos para último. Y nos gastamos todo el dinero,
toda la abundancia que Dios nos ha dado. Y entonces cuando llega la escasez, entonces decimos, nos lamentamos y decimos, Señor, mira, me falta esto, no pude comprar esto, Señor, o ¿por qué no me das otra bendición? Pero a veces el Señor no nos bendice más de lo que usted y yo podemos administrar. Porque si el Señor nos da algo poco y lo poco lo malgastamos, ¿cómo será si el Señor nos bendice mucho? Viviríamos una vida llena de angustia y de dolor. Pero la iglesia de Filipenses sabía el dar, y ellos eran bendecidos porque ellos habían entendido el secreto del dar al Señor, del dar, aleluya, sin miseria. Porque a veces nosotros damos, pero con miseria al Señor. Es algo real. Aunque nos duela, es algo real. A veces damos a Dios con miseria. Traemos nuestra ofrenda, amén, y es algo poco. Si hicieran los billetes un premio de quien asiste más de los billetes a la iglesia, de seguro que el primer puesto se lo lleva el billete, a la moneda de 1,000 y el billete de 2,000. Y el billete de 10,000 y de 50,000 y de 100 se pelearían y dirían, pero nosotros tenemos mayor valor. Pero el Señor les diría, nunca los vi en el culto. ¿Por qué razón? Porque somos miserables para dar al Señor. Nos cuesta el dar. Pero sí queremos que el Señor traiga su bendición, que nos bendiga. Pero la iglesia de Filipenses se gozaba en la abundancia y se gozaba en la escasez. El Señor nunca, amén, en su escasez los dejó, amén, muertos de hambre. No, el Señor siempre les daba algo para comer. Dios siempre les daba a ellos su bendición, porque ellos eran fieles en dar al Señor. Para los filipenses, Epafrodito era un mensajero que entregaba un paquete. Para Pablo, sin embargo, era mucho más un hermano que pertenecía a la misma familia, un colaborador que trabajaba por el mismo objetivo y un compañero de milicia que compartía las mismas pruebas. Epafrodito era un hombre de evidente devoción, fidelidad y abnegación. Anteponía los intereses de los demás a los suyos propios, modelando así la mentalidad de Cristo. Esa era la mentalidad, amén, de Epafrodito. Amén. La Biblia dice en Filipenses 2:4 al 5, dice la Biblia, amén, de esta manera. Filipenses 2:4, amén, al 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Epafrodito significaba que tenía un nombre, aleluya, estaba simbolizando un hombre de devoción, un hombre de fidelidad, un hombre de abnegación. Él sentía lo que Pablo estaba sintiendo, él sentía la carga que Pablo estaba llevando, y Epafrodito se abnegaba a sí mismo, amén, venía a ayudar a los demás. Él hacía de lo suyo propio, de los otros propio, porque tenía el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y eso debe haber también en nosotros, que cada uno de nosotros tengamos ese mismo sentir como hubo en Cristo Jesús. Debemos preocuparnos por los demás, trabajar en favor de Pablo hasta que él mismo se debilitó, y aún estando enfermo, Epafrodito no pensó en sí mismo, sino que se afligió porque su iglesia se había enterado de su enfermedad y no quería que se preocuparan. Pero aún así Epafrodito estaba fielmente y devocionalmente estaba sirviendo al Señor en lo espiritual y también en lo material.
Pero Pablo vuelve a mencionar Epafrodito acerca del final de su carta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviáis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Filipenses 4:18. El versículo siguiente es la tan citada promesa que Dios cuida de los que ponen a Dios primero en lugar. Por eso Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo se gozó de Epafrodito y dijo: esto es para los que se gozan en Cristo, esto es agradable y acepto en Dios, esto es olor fragante y acepto delante del Señor. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, mi Dios pues nos suplirá, amén, lo que nos haga falta en nuestra vida cotidiana, porque el Señor cuida de su pueblo. Pero hay que poner primero a Dios en todo, a Él de primero. Pero a veces ponemos al Señor de último lugar. Curiosamente, el nombre de Epafrodito es de origen pagano, que significa perteneciente a Afrodita. El nombre de la diosa está incorporado en el nombre de Epafrodito. Tal es el poder del evangelio, que un hombre es libertado del paganismo, muerto para servir al Dios vivo. Cuando Epafrodito recibió del evangelio, pertenecía a Jesús y el ídolo ya no tenía derecho sobre él, independientemente de su nombre. El nuevo nacimiento triunfó sobre el nombre de nacimiento. El Epafrodito significaba paganismo, significaba esclavitud, significaba ídolo. Pero ahora ya no estaba sirviendo al paganismo, ahora estaba sirviendo al Dios vivo, al Dios que merece honra, al Dios que merece gloria. Ahora ya no estaba muerto del paganismo, ahora estaba viviendo para el Señor. Ahora el nuevo nacimiento en Cristo Jesús lo cambió todo, absolutamente todo en su vida. Y damos gracias a Dios, amén, porque antes, amén, aleluya, vivíamos en el paganismo, pero ahora el Señor nos trajo a vida, nos trajo a conocer su nombre, nos trajo a conocer su misericordia y su gracia para con nosotros. Cuando un hombre como Epafrodito da de sí mismo por el reino de Dios, mucha gente se beneficia. Un hombre así es digno de honra y su presencia es motivo de regocijo. Cuando alguien es dadivoso, hay que regocijarnos por él, porque es un hombre, amén, que ha entendido el secreto del dar. Pero a veces sentimos envidia porque Él da más que nosotros. Pero hay que gozarnos por el que sabe dar, hay que gozarnos por ellos, porque ellos, amén, es digno de gozarnos. Y Dios también que ponga ese sentir en nosotros de dar a Dios como Él se lo merece, sin retener nada para nosotros. Pero encontramos a Job. Job era la persona más rica de los orientales de su época, el más rico entre los más ricos. Pasó de tenerlo todo financieramente a perderlo todo en tan solo un solo día. Como parte de su proceso, en los dos casos mencionados, los que ellos atravesaron fue una prueba que les enseñaba a depender de Dios. Antes de sus posesiones, ellos debían aprender y saber que Dios es quien estaría con ellos en abundancia, pero también los sostendría en medio de las escaseces. Dios siempre sustentó a Job. Dios bendijo a este hombre. Él primeramente era bendecido y dice que cada mañana él ofrecía un sacrificio por sus hijos y por su familia. Era rico en todos de los orientales, pero en un solo día pasó de tenerlo todo a perderlo
perderlo todo. A veces nosotros tenemos abundancia, pero después de tener la abundancia pasamos a perderlo todo, porque no sabemos controlar las bendiciones de Dios. Y Dios nos prueba en lo económico. Aunque parece exagerado, pero Dios nos prueba en lo económico. Dios nos prueba en sus bendiciones. ¿Sabe por qué razón? Porque nosotros somos sus mayordomos. Somos simplemente administradores de lo que Dios nos ha dado. Mateo 6, 19 al 21 dice: no amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye ni las cosas se echan a perder, y los ladrones entran a robar. Pues donde está su riqueza, ahí también estará su corazón. Mateo 6, 24 dice: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Aleluya. El materialismo nos mata. Riqueza del griego mamón o mamona significa, amén, tesoro en el que uno confía. Traducido como posesiones, dinero, riquezas, para un individuo es condenable en el sentido de darle prioridad y poner su fe y confianza en el dinero o las riquezas antes que en Dios, poniendo el dinero como Dios o Señor en sus vidas, tal como lo hizo el joven rico. A veces pensamos que nuestra felicidad está en el tener mucho riquezas, en el tener mucho dinero. Pensamos que esa es nuestra felicidad, y ponemos primero, ponemos a Dios, ponemos el Dios dinero primero y al Dios vivo de segundo. Cuando estamos en abundancia tenemos al Dios dinero, pero cuando estamos en escasez, entonces volvemos al Dios vivo, al Dios de las riquezas, al Dios que lo tiene todo, al Dios que todo lo puede. Por eso Pablo dice, aleluya, que la fortaleza es nuestro Dios, que Él es nuestro gozo, que Él es nuestro deleite. Por eso, amado hermano, vengo a decirle en esta mañana, ¿cuál es tu Dios? ¿Será que mi Dios es el Dios dinero? ¿O será que mi Dios es el Dios vivo? El joven rico, no solo los pobres pueden estar en esclavitud financiera, la gente rica también puede estarlo. Aunque el amor al dinero esclaviza tanto al pobre como al rico, a los primeros los esclaviza por falta de dinero, es decir, a los pobres. Y a los segundos los esclaviza por exceso de dinero. El pobre que se empecina en tener dinero y se vuelve esclavo hasta de su propio trabajo, con tal de tenerlo todo. Y aún el rico que no sabe cuánto dinero ha acaparado es esclavo, porque en realidad él no tiene el dinero, sino que en realidad el dinero lo tiene a él. Es decir, que no sabe qué hacer con tanto dinero. Es esclavo en sí mismo. Y el pobre es esclavo, amén, por buscar el dinero y por tener las cosas de este mundo hasta de su propio trabajo. Si trabaja 8 horas, quiere trabajar otras 2 horas más, 10 horas. Si trabaja 10 horas, no le basta con esas 10 horas, sino que busca otras 2 horas más para trabajar. Es decir que, amén, no descansa, amén, sino que las 24 horas quiere estar trabajando. Quiere estar esclavo, buscando el dinero, buscando, amén,
las cosas de este mundo. Amén. Pero el Señor nos dice, amén, que somos sus administradores. Nada es suyo y nada es mío aquí en la tierra. Todo lo que usted y yo tenemos es por gracia y misericordia de Dios. Es porque Él nos ha encomendado que administremos sus bendiciones. Gloria al Señor Jesucristo. Marcos 10, amén, 21 al 31. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y el evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor nos dice: no importa si usted deja su trabajo, no importa si usted deja su casa, hermanos o hermanas, por causa de mi evangelio, yo lo voy a bendecir 100 veces más. Cuando colocamos al Señor primeramente como nuestro Dios, como nuestro sustentador, cuando le decimos a Él, como dijo, amén, David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando lo ponemos a Él de primero, el Señor nos va a bendecir 100 veces más de lo que usted y yo podremos hacer con nuestra propia fuerza. Cuando Dios es primero, Dios nos quiere bendecir 100 veces más. Pero nosotros decimos: si no trabajamos una hora más, no puedo obtener lo que yo quiero. Si usted se ofende cuando le hablan de finanzas o dinero o mayordomía en la iglesia, es porque aún no ha entendido que todos somos únicamente mayordomos. Hay personas que se ofenden y se salen del amén de la hora cuando el predicador está anunciando, porque le es molesto que le hablen acerca de sus finanzas, que le hablen acerca de mayordomía. Pero debemos entender que todos somos únicamente mayordomos del Señor. Pues no somos dueños de nada. Es Dios que nos da provisión económica para bendecir nuestra vida, nuestra familia y la obra de Dios también. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Somos bendecidos para bendecir. Dios ha dejado principios para tener un buen manejo de las finanzas. Y nos recuerda que bajo el sol el dinero es útil, necesario, y si es bien manejado, empleado es una bendición. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Es cierto que alguien dijo: sume todo lo que usted tiene, y que el dinero no puede comprar, o que la muerte no puede destruir. Y se dará cuán genuinamente rico es. Pero cuando el dinero para lo que es útil y lo que puede comprar es una bendición, pero también puede ser una maldición cuando no sabemos controlar las bendiciones que Dios nos da. Note, es una bendición, pero también puede ser una maldición.
Eclesiastés 10:19 dice: por el placer se hacen el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Eclesiastés 7:12 dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. En otra traducción dice: la ciencia protege y el dinero también, pero la sabiduría nos permite llegar a viejos. ¿Qué quiere decir? El dinero y la ciencia es importante, y a veces el mundo se escuda en el dinero y se escuda en la ciencia de este mundo, pero descuida la sabiduría, descuida a Dios, que Él lo da todo. Pero en esta mañana vengo a decirte: no nos escudemos en la ciencia, no nos escudemos en el dinero, amén, escudémonos en la sabiduría de Dios, para poder llegar a viejos, para poder llegar al reino de los cielos, para poder llegar a la nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Queremos llegar a la nueva Jerusalén, pero a veces queremos escudarnos ¿en qué? En el dinero. No voy al culto porque me falta ¿qué? Dinero. No voy al dinero, no voy a dar mis diezmos porque no me alcanza, amén, para suplirme mis necesidades. No voy a dar ofrenda porque no me alcanza, amén, para pagar, amén, el recibo de la luz o el recibo, amén, del agua. No voy a dar los votos porque, amén, me hace falta para la comida. Nos escudamos en que nos hace falta el dinero. Y a veces pedimos a Dios que Dios nos bendiga, pero el Señor nunca nos va a bendecir cuando nosotros primeramente no reconozcamos que somos mayordomos. Dios no quiere que vivamos en esclavitud de ningún tipo. Ello incluye esclavitud financiera. La obediencia en asuntos financieros activa las bendiciones financieras. Note, la obediencia en asuntos financieros que activa las bendiciones financieras. Deuteronomios 28:11-13 dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová tu buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. ¿Y cuál es ese mandamiento? Obedecer al Señor. Obedecer en los asuntos financieros. Obedecer en lo que Dios nos ha bendecido. Si Dios nos ha bendecido en el fruto de la tierra, entonces voy a dar mi primicia. Si Dios me ha dado a mí y me ha bendecido en el fruto de su tierra, voy a dar lo mejor para el Señor. Si el Señor me ha bendecido con mi trabajo, voy a dar la bendición de mi trabajo. Y si Dios me ha bendecido con muchas posesiones, voy a bendecir a iglesia. ¿Por qué razón? Porque el Señor abrirá su buen tesoro. El Señor enviará su lluvia. El Señor enviará su bendición. Porque cuando entendemos el obedecer, el Señor abrirá su buen tesoro. Pero ¿cuál es la clave? Obedecer. Muchos creyentes están en esclavitud financiera porque no han entendido o aplicado muchos principios o códigos de libertad financiera que hacen parte del plan financiero de Dios. El diablo quiere
mantener a los creyentes en esclavitud. A Él no le importa qué clase de esclavitud. Solo te interesa que estén en esclavitud. ¿Está usted viviendo en esclavitud financiera en esta mañana? Hay 10 marcas de esclavitud financiera. Vea usted si usted se identifica con alguna de ellas en esta mañana. Y con esto voy cerrando. Amén. Solamente eso es la introducción. Amén. De los 7. Amén. Pecados financieros. Pero el primero es, de las 10 marcas de esclavitud financiera, el primero es cuando por falta de fondos adquiere créditos en los gastos diarios. Cuando usted dice, no tengo mucho dinero, entonces voy a la tienda, amén, a pedir un crédito para los gastos diarios. Amén, fíjeme un tomate, una cebolla, una libra, amén, de papa, porque no tengo para comer. Y entonces, amén, caemos en ese vicio, amén, de adquirir créditos en los gastos diarios. Segundo, cuando deja de pagar el próximo mes algo que debe pagar ahora. Cuando el Señor le ha provisto la bendición y usted sabe que tiene que pagar esa factura, que tiene que pagar ese recibo, y dice, no, todavía puedo, voy a esperar que me llegue el próximo mes la factura para poder pagarlo. Y ya no le va a llegar la factura por lo que le había llegado el primer mes, sino que le va a llegar el doble. ¿Por qué razón? Porque simplemente no pagó cuando debía pagar. No pagó cuando el Señor le dio la bendición. Tercero, cuando pide dinero para pagar impuestos o la hipoteca. Cuando dice, tengo que pagar ese impuesto, tengo que pagar, entonces voy a pedir dinero prestado. Voy a ver si hipoteco mi casa. Voy a ver si hipoteco las escrituras, a ver, de la casa de mi madre, de la casa de mi padre. Y a veces nos volvemos esclavos de esto. Cuarto, cuando no tiene ni la menor idea de cuánto debe. Y entonces, como no sabe ni idea cuánto debe, en vez de parar, sigue. Quinto, cuando sus acreedores le llaman repetidamente para que les pague. ¿Y qué hace? Como no tiene el dinero, manda a su niño y le dice, no estoy. El próximo mes, fielmente, le pago. ¿Por qué razón? Porque nos hemos vuelto esclavos financieramente. Ahora, sexto, cuando saca de tus ahorros para pagar cuentas actuales. Dice, este año 2025 voy a comenzar a ahorrar para pagar, para comprar esto y aquello. Pero no lleva ni una semana y ya dice, me falta, entonces tengo que romper esta alcancía para poder pagar esta cuenta actual. Y así nunca vamos a ahorrar. Vamos a estar esclavos de que un día sí, otro día no. Este año sí, el otro año no. Y vamos a estar siempre esclavos. Ahora, séptimo, cuando solicita un préstamo grande para pagar préstamos pequeños. Dice, sé que debo tanto, y si saco un préstamo de este tamaño, entonces puedo pagar aquí estas cuentas pequeñas y puedo comprar lo otro. Y acaba de pagar eso y dice, no, me falta eso, entonces voy a pedir otro crédito. Y así se la mantiene y se la pasa toda su vida. Octavo, cuando usted y su cónyuge discuten acaloradamente sobre finanzas. Cuando usted le dice, amor,
tengo que pagar esto, voy a prestar este dinero de aquí para luego devolverlo. Y a veces el hombre piensa que todo lo puede hacer. Lo digo por experiencia propia. Y a veces pensamos que nosotros mismos podemos solucionar nuestro estado financiero. Y entonces no contamos con nuestra esposa. Y nos metemos en una deuda. Y cuando nos llega el momento de pagar, entonces sí, amor, venga que tengo que contarle algo. Y entonces en vez de ella felicitarme, ¿será que me va a felicitar? No. Me va a decir todo lo que usted se imagine. ¿Por qué razón? Porque simplemente no he aprendido a manejar financieramente. ¿Y por qué matrimonios se destruyen? Por esto, por cuestiones financieras. Porque como el hombre piensa que él todo lo puede, entonces él se mete en sus deudas y no cuenta con su cónyuge. Y cuando su cónyuge se da cuenta, entonces vienen los problemas, vienen los ataques del enemigo. Y entonces el enemigo sabe cuál es tu debilidad. Y cuando te llega tu bendición, entonces tú no la sabes administrar. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios te bendice, tú malgastas lo que Dios te ha bendecido. Por eso, cuente con su esposa. Cuéntele sus estados financieros. Y si ella puede ayudarle, ella le va a ayudar en su vida financiera. Pero siempre cuente con su esposa. Número 9. Cuando comienzas a pensar en formas deshonestas de pagar tus deudas. Cuando comienzas a pensar y a decir, debo tanto, pero como tal vez él no se acuerda, entonces voy a darle la mitad solamente. Y entonces comienzas a pagar deshonestamente lo que has tenido que pagar, no lo has pagado como debía hacerlo. Y número 10, cuando le es difícil el dar sus diezmos y ofrendas para Dios. ¿Y por qué le es difícil dar sus diezmos y sus ofrendas para Dios? Porque desde el número 9 hacia atrás, todo es un problema. No tengo para pagar mis deudas, no tengo para pagar mi hipoteca, entonces no puedo dar el diezmo, entonces no puedo dar mi ofrenda, entonces no puedo dar mis votos. Y el enemigo sabe muy bien eso. Y cuando queremos ser libres, el diablo nunca nos dejará. Siempre quiere volvernos esclavos. El diablo le fascina cuando alguien es esclavo en estas maneras de actuar y de hacer como el hijo, amén, y de ser como hijo de Dios. Así que, amado hermano, en esta mañana yo vengo a decirle, si te sientes identificado con alguna de estos estados, vengo a decirle, hay que ser y quitar esa esclavitud en esta mañana. El Señor quiere bendecirnos 100 veces más de lo que Él nos ha bendecido. Pero ¿qué hay que hacer? Obedecer. Hay que decirle, Señor, rompe esta cadena que me está dando. Rompe, Señor, esto que me está, aleluya, frustrando en mi vida espiritual. Y a veces no crecemos espiritualmente y no avanzamos porque no sabemos obedecer en la cuestión del dar financieramente. Y sé que el Señor quiere bendecirnos. La Biblia nos habla 100 veces, amén, muchas veces nos habla y la Biblia se refiere al dar, amén, el dar dadivosamente.
mente, el poner a Dios primeramente. Y cuando ponemos a Dios primeramente, Dios nos ayuda y nos sustenta. Dios quiere bendecir esta iglesia, pero hay que primero que romper con eso que nos está esclavizando hasta el día de hoy. El pecado más grave es el no reconocer que necesito cambiar en mi vida. Yo reconozco que necesito y que he fallado en alguno de estos puntos y me identifico con uno de ellos. Y yo sé que el Señor, amén, puede romper esas cadenas en esta mañana. Yo no sé si alguien quiere levantarse de su silla y comenzar a decir: Señor, ayúdame en este problema. Ayúdame, Señor, porque me siento esclavo de esto. Me siento esclavo de ello. Tú sabes y conoces mi situación, Señor. Pero hoy en adelante quiero obedecer tu palabra. Quiero, Señor, que me ayudes a cambiar en esta noche. En esta mañana, alguien que pueda alabar al Señor. Alguien que pueda reconocer en esta mañana lo que hemos fallado, en lo que estamos siendo esclavos en este tiempo.